Bueno, señoras, señores, bienvenidos hoy. Esto va a ser como una previa, un poco de lo que tenemos pensado para mañana. Y vamos a tratar de hacer un debate en condiciones. Ya no hemos estado de acuerdo, varios al menos, con los que he hablado. Va a ser un debate interesante, creo. Porque cada uno está... gracias, Pato. Pero el Pato... Gracias, Pato, por miembro hace 13 meses, ya hace más de un año, Pato. Barbaridad, es impresionante. Va a ser un debate interesante, vamos a tratar de hablar un poco de esta película y la idea es traer un poco, voy a dar una opinión sin spoiler y voy a hablar también de qué se canonizó, ¿no? Gran parte de los videos que he traído hace un poco del tema del lore como para tratar de ver hacia dónde podía ir. Por suerte creo que fue casi todo el contenido que traje, al menos el contenido, digamos, de lo que son los sintéticos, va a explicar bastante lo que van a ver. Y el que lo haya visto va a entender un poco las referencias que hay. Se dejan plantar un par de cosas. Aparece la Unión de Pueblos Progresistas sin mencionarlos, ¿no? Que es una especie, digamos, de Rusia espacial. Que es un poco a donde quieren escapar estas personas, ¿no? Que es un mundo que no acepta lo de las corporaciones y demás. Bueno, eso es parte de un grupo de planetas que me pareció, cuando lo escuché dije, esto me suena, empecé a buscarlo. Justamente antes de empezar el directo yo estaba pensando, hicimos un directo con spoiler con los miembros, después corté y estaba pensando, esto suena de algún lado y me encontré justamente con toda esa parte, ¿no? Está muy buena, está muy buena. Está muy buena, no voy a decir de que es un 10, porque no lo es. Es una historia muy normal. Creo que, a ver, es una historia que está bien contada. Los efectos están bien, no son efectos excelentes, pero no son malos para nada, están bien. Los efectos prácticos se ven espectaculares. Ahí ves la calidad, es una buena película. Yo le pondría capaz que 7,5, 8. Por lore le pondría 10, pero también, debo ser honesto con todo el mundo, creo que es una película muy buena, se aleja del terror, o sea, no tiene terror, al menos en mi caso, no me asustó nada. Estaba viendo que hay mucha gente se agarra la cabeza y dice, ¡oh, qué terrible! No, tiene gore, algo de gore, pero muy poco. Tiene terror. Lo que más te interesa es una película en donde el foco está centrado en el misterio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó después? O sea, esta película te va a contar qué pasó después. Hay cosas que dejó fuera, pero está un poquito ahí como camuflado. ¿Qué pasa después de lo de Nostromo? Te quiere contar. ¿Está bien? Es una película que en principio tiene un objetivo y te cuenta una historia ampliando lo que es el universo, lo cumple. Te plantea personajes nuevos. Tenía, y ustedes se acordarán de, digamos, directos anteriores, tenía mis dudas, aunque tenía la esperanza que en pantalla con los filtros y demás se viera mejor. En el caso de la protagonista y del androide, debo decir de que me funcionaron los dos, no me cantó y me funcionó el resto del equipo. Equipo joven, ¿por qué? Bueno, es un equipo joven porque ellos viven en una, digamos, colonia minera de las primeras que se empezaron a crear, 2134 creo, el año, más o menos por el, yo no me acuerdo si era por el 2030, 2070 que Weyland Yutani logra, digamos, no, creo que 2070 logra a través de su generador atmosférico, ¿no? El procesador de atmósfera, el monopolio, ¿no? O la licitación para lo que es unirse al imperio de los tres mundos, que era China, era Japón, no recuerdo Japón y cuál otro era. Japón, no eran tres comunes. Japón, Inglaterra y... Japón, Inglaterra y la India. Entonces se arma también, hay una contraparte que es
la UPP o Unión de Pueblos Progresistas, que vendría a ser como la Rusia espacial, ¿no? Son socialistas. Y tenés el imperio, lo que viene a ser este imperio de los tres mundos, que, bueno, está en la corporación Weyland-Yutani, ¿no? Además están las Américas Unidas, que digamos están permanentemente peleando. Una cosa que tienen que tomar en cuenta es que todas estas colonias son manejadas por corporaciones, o hay corporaciones atrás, con excepción de la UPP. La UPP lo que hace es una especie de ingeniería inversa a través de tecnología que recolectan de Weyland-Yutani, ¿no? A ver qué están diciendo. A ver. Doctor Enigma, me refiero a uno o dos sintéticos. ¿Qué es esto? ¿Y qué les dice el sintético antes de morir? Es de maldad, es maldad pura. No, no tiene maldad el sintético. No tiene maldad. No tiene maldad. Top 3 de la saga, aunque muy por debajo de las dos primeras. Yo sé si por debajo, es otra cosa, Javi. Estábamos hablando con el Pato y una de las cosas que estamos de acuerdo es las las cuatro películas originales tienen distintos enfoques, inclusive Prometheus también tiene distinto enfoque. La primera es horror y suspenso, muy lento, una película muy lenta, muy bien cocinada, se cocina a fuego lento en desarrollo de personaje. La segunda es una película de acción, ya el xenomorfo no da tanto miedo, es más acción y demás. De hecho terminás con Ripley subida al cargador, peleando prácticamente a golpes con la reina alien, o sea, más acción, olvídate. La tercera película es una película que intenta volver a lo que era un concepto más claustrofóbico, pero que te muestra a Fiorina y te muestra cómo Weyland-Yutani es una mala corporación, es una corporación corrupta ya a esa altura. Ya, digamos, al asociarse con Yutani, eso lo tiene en el video, pero para hacerse las cortas, Yutani era como una empresa sucia, ¿no? Que hacía negocios, tratos. Según el juego, sí se canoniza con la empresa Borgia, que era una empresa mafiosa, y se dedicaban a sintéticos y demás, que es la parte, digamos, mala, o los malos de esta franquicia por lo general. Esta película te va a explicar por qué son malos. No es que sean malos en sí. Y está elegido este androide tan inocentón justamente para mostrarte, una de las cosas que te muestran es las directivas que esconde Weyland-Yutani y cómo estas directivas te generan agentes durmientes también, ¿no? Y por qué la UPP no quiere, ¿no? Porque digamos, esta especie de planeta... planeta, sí, granjero creo que se llama, creo que lo denominan, agrícola, planeta agrícola, que son los planetas más fáciles de colonizar, no aceptan sintéticos, ¿no? O sea, si son parte de la UPP, los sintéticos pueden venir justamente con alguna directiva que los despierte y que te generen causa ahí adentro. Entonces, bueno, es una especie, digamos, de tema que se va a repetir durante la película y que uno va a decir, bueno, puede funcionar, puede que no, va a depender de cada uno, ¿no? Supongo. También te voy a explicar un poco el líquido negro, y acá está el punto de unión de lo que es Prometeo. O sea, esta película logra juntar... ¿De qué sintético? Sí, aparece el sintético de la primera de Alien. Dicen que es un cameo. Eso es una estupidez profunda porque, y perdón, ¿no? Para el que lo diga, pero para la línea de tiempo de esta película, los únicos sintéticos que hay son el modelo de Ash. Y están desarrollando el modelo de Bishop. Que la primera generación es el Bishop que vemos. Por eso tiene que aparecer Ash. No es solamente un cameo. Y no es un cameo porque tiene parte activa en la historia. Ahora que te guste más o menos digamos, el deepfake, ay, qué horrible que ando. El deepfake, o el deepface, o creo que es deepface. Bueno, puedo entenderlo. Sí, a veces se ve raro, se ve horrible. A mí al principio me chocó un poco, pero dije, uy, parece un videojuego. Bueno, está bien.
El trigo no aparece, no aparece, no hay trigo. No hay trigo y no hay cámara lenta, ¿eh? ¿Por qué el modelo de Ash está igual de destruido que el de Aliens 1? Porque, no, está igual de destruido porque lo agarró un xenomorfo y lo partió al medio. ¿Creo que te la cuente? Te lo cuento. Hubo un brote en Romulus. Hubo un brote y hay un nido. Te van a explicar, por ejemplo, y esto lo adelantamos con el pato, pero el Big Chap como medio de cualquier alien, ¿no? Pero en este caso es el Big Chap, ¿sí? El precursor de todos estos xenomorfos que vamos a ver, facehugger y demás. Tiene un porqué están generando todo esto, tiene un porqué hay tanto facehugger atrapado. Este es sin spoiler, Joel, no te estoy contando nada. Lo único que te voy a contar va a ser el lore que te vas a encontrar un poco y ampliártelo, Joel. Este es sin spoiler. El que hice con spoiler fue el de miembro, justamente para no afectarle la experiencia a nadie. Lo que estoy hablando es lo general que te están hablando, pero voy a ir más al lore. Quiero que eso quede claro. Cualquier cosa que vean de que me paso de lanza o que ustedes creen de que me estoy yendo demasiado, me lo dicen y yo lo corto porque la idea es, en realidad, que tengan ganas de verlo. Como yo salí y me puse a hablar con todo el mundo, y estoy seguro que la mitad habrá dicho que este loco de mierda que me está contando de los aliens. Pero bueno, así salí. Ah, te vas a divertir, te vas a divertir. El antropomorfo del final. No vamos a hablar de eso porque eso es un spoiler. Voy a explicar algo muy por arriba de eso. Eso es un concepto que ya se manejó en Alien Resurrection. La colorimetría es muy Alien Resurrection. Tiene decisiones muy de Alien Resurrection y utiliza cosas de Alien Resurrection. ¿No? Una de esas cosas es el antropomorfo. Sí. Es lo único que voy a decir de eso. A ver qué más. Recién lo veré el martes, bueno, te vas a divertir, Joel. Que no te puedo decir mucho más porque, digo, realmente te vas a divertir. Lo bueno que tiene esta película es que básicamente te empieza a contar, primero te cuenta un poco el tema de los planetas, el tema planetario y lo que es la vida en este tipo de colonias mineras. Y la vida en este tipo de colonias mineras es dura, es como Halley's Hope. Halley's Hope estaba en terraformación, pero era una colonia de esas que eran bastante jodidas para vivir, sobre todo en el interín. Llevaba décadas en este tipo de colonias poder crear una atmósfera medianamente normal y respirable. Entonces, un poco el contexto para que sepan qué es lo que está pasando y que es bastante canónico, a pesar que muchos de los cómics son décadas después, ¿no? Donde ya la terraformación está un poco más pulida y son planetas que ya tienen más años de terraformación, pero recuerden que estos planetas tienen muy poco tiempo de terraformación. Por eso van a ver planetas re jodidos. Halley's Hope estaba re jodido porque tenías tormentas eléctricas, tormentas de todo tipo y marca. Muy Blade Runner, sí, podríamos pensar sobre todo la parte por fuera de la ciudad. No tanto la parte misma de la ciudad, sino más la parte por fuera. Estos colonos están tratando de minar mientras se está generando el proceso de terraformación. Y más o menos por la fecha te podría decir de que esto debe tener 20, 30 años de vida esta colonia. No creo que tenga mucho más. Estoy buscando datos de la colonia, pero no han salido ninguno. Pero por más o menos los tiempos, no me da de que tenga mucho más de 20, 30 años, ¿no? Prácticamente no ven el sol. Y la gente está en una total desesperación, ¿no? Te muestra un poco el odio que hay hacia los sintéticos, ¿no? Y es este odio que va a llevar en el futuro a una guerra contra los sintéticos, la destrucción de los sintéticos y la posterior, porque Ash y Bishop son primera generación de androides, ambos modelos, pero la segunda generación son los Autons, que son androides o sintéticos construidos por máquinas. Y eso es lo que va a llevar un poco a, digamos, el conflicto que vamos a ver en Alien Resurrection.
acá te van a ir mostrando un poco qué es lo que está pasando con los sintéticos. No voy a entrar en spoiler, porque para explicarlo más voy a tener que entrar en spoiler y esto lo voy a reservar. Hasta el debate no lo voy a hablar porque no quiero tampoco arruinarle a nadie absolutamente nada. ¿Qué otra cosa? Te voy a explicar la sustancia negra. La sustancia negra es el punto de contacto que tiene esta película, o digamos, es donde se va a unir la visión de Prometeo, que Covenant como que está sacada. Pensé que iban a hacer alusión a David, porque David es como un profeta para los androides en el universo de los cómics, y actualmente con Disney es ya un profeta. Pero no se toca el personaje de David. Nada prácticamente, ¿no? Esos construidos por máquinas serían los del videojuego de Alien Isolation. No, esos son de otra corporación. O sea, ahí está lo que les comentaba, que distintas colonias tienen distintas corporaciones. No existe solo Weyland-Yutani, pero Weyland-Yutani tiene las licitaciones gubernamentales, digamos. Son los que tienen más dinero y más alcance. Todas estas colonias se llaman colonias fuera del sistema solar, la mayoría, y usaban tecnologías de soporte vital, terraformación, tenían fabricaciones automatizadas para todo lo que pudieras necesitar porque estabas lejos de lo que era la Tierra, pero se establecían usando unas naves coloniales que lo que hacían era, cuando llegaban al punto de colonización, se armaba, digamos, lo que era el creador atmosférico, ¿no? Como que se llama procesador atmosférico, y después se creaba la colonia con los restos de la nave. O sea, la nave era para la ida y después se reciclaba para crear la colonia, ¿no? Eran sintéticos de otra compañía, claro. Esa compañía la compra. Lo del Sebastopol es otra compañía que la termina comprando Weyland-Yutani, y ahí mandan la infame directiva. Estamos hablando de otra cosa. Que déjenme ver, que creo que tengo por acá un poco que les quería traer, un poco. Bueno, hacen mención, una cosa que me llamó la atención, en los cómics al alien se lo llama xenomorfo XX-121, y acá te lo remachacan, ¿no? El xenomorfo XX-121, eso está bueno, ¿no? Weyland era la más rica, sí, la que ganaba más dinero, en realidad. Después de lo del Nostromo, tiene serios problemas con el gobierno, porque el gobierno se entera lo que pasó con Ash. Y al enterarse lo que pasó con Ash, es por eso que la primera generación de Bishop no tienen esta directiva colocada. Es un poco para tapar el ojo. Por eso Bishop, digamos, era bueno, entre comillas. Muy entre comillas. Aunque se intentó manejar el concepto de que no era tan bueno. Pero en realidad sí, era bueno. Quiero buscar, denme un minuto, porque quiero buscar un poco, porque he estado viendo de que se está hablando mucho de la maldad de los androides, sobre todo, y no me parece tampoco bueno que se hable de eso, porque yo tengo acá, creo que lo tenía por acá. Acá, creo que lo tengo por acá. Que lo tenía marcado, pero no sé dónde lo dejé. Ese es mi problema, que los dejo cosas marcadas y después las pierdo. Sí tenía, miren que los tenía, pero... yo tengo acá... Ese es el problema. Justo se
Se me borró, se me desapareció una de las pantallas que yo tenía y que es lo que estoy buscando. Lástima. Bueno, después lo encontraré en algún momento. Pero bueno, para hacérselos muy a grandes rasgos, hay dos directivas por lo general que se utilizan. Una es justamente la de protección y hacer lo mejor para la compañía, que es la que vamos a ver en esta película. Y la otra es como una especie de salvaguarda, ¿no? Para los intereses de Weyland, que son justamente los xenomorfos. Acá te explican por qué. Te dan un marco. Recuerden lo que van a ver en los primeros, yo qué sé, 20 minutos de película. ¿Está bien? Y lo que es la vida en otros lados y demás. Recuerden eso. Está muy bien pensado. El guión es espectacular porque te das cuenta que la idea es contarte esta historia y develar este misterio y que vos tengas las consecuencias de todo lo que pasó con Weyland. Esta Romulus está como escondida y en algún momento se fue de órbita. Es muy del lore. O sea, después que pasa lo de la Nostromo, ya el gobierno empieza a mirar mal a Weyland porque dice, ¿por qué pasó esto? Y se descubre la traición de Ash. Unos chavales, a ver acá, unos chavales que trabajan en un planeta que no se les ve trabajar en ningún momento, no, porque empieza, a ver, esta película empieza desde que van a rajar, ¿tá? Y no tiene tan poco sentido que no trabajen en un planeta porque ellos están varados ahí, por lo que expliqué, IGC. O sea, vos vas en una nave colonia, fueron tus padres, en una nave colonia, llegaron, bajaron el equipo de terraformación y desmantelaron la nave para que vos te pongas a trabajar. Y después hay líneas comerciales. Mientras tanto, tu ticket lo vas a pagar con trabajo. Porque Weyland te mostraba esto como que era para empezar un nuevo futuro más brillante. Eso está todo explicado en el lore. Claro, estos niños se encuentran con que sus padres murieron y que tienen una deuda con la compañía que se va ajustando. Y que lo que quiere la compañía, que es muy de Weyland Yutani, es que mueran trabajando. Nunca te van a dar la posibilidad que te vayas. O sea, yo ahí no le puedo atacar al guión. No se lo puedo atacar. Es imposible que le ataque al guión porque está bien planteado. Y si vas al lore, vas a ver de que está planteado también. Y si ves la colonia, es una colonia relativamente nueva. Supongamos que estos padres deben haber muerto jóvenes. Y no te puedo seguir diciendo que otras cosas tienen sentido, pues, o sea, te estaría spoileando. Pero, a ver, la explicación de por qué Weyland busca a los xenomorfos es muy buena. Nadie les dice ni mu. Bueno, terminan. ¿Cómo? No, no es que nadie les dice ni mu, IGC. Weyland, a ver. Weyland en el 2030 empieza con toda la parte espacial, hasta el 2070 creo que fue. Pueden haber problemas en la fecha, pero entre el 2030 y 2070, ellos son los dueños de todas las patentes de la tecnología de terraformación y los procesadores atmosféricos y todo. Y los motores FTL, de los cuales depende la colonización espacial. Crean la primer base en la Luna, van a Titán y después son parte de la Corporación de Colonización Extrasolar y empiezan a colonizar, que es cuando le dan, digamos, la licencia a Weyland Yutani, no porque sea Weyland Yutani, porque son los dueños de la patente. Y si quieren te joden y te dicen no te la voy a dar. Se van así sin más, porque justamente el dueño de la nave, creo que era un chatarrero espacial. Y es más, los padres acaban de morir. Por eso son todos jóvenes. Imagínate hace 400 años, vos morías con, yo qué sé, 60 años. Capaz que con 50, si no te mataba algo antes. Bueno, imagínate que estuviéramos del punto de vista
Sí, en la Edad Media. Y esto sí lo puedo contar porque te lo cuentan en los primeros 10 minutos. En este universo, en este mundo nuevo que te vende Yutani como que es maravilloso, hay enfermedades, hay accidentes. Se mina, para que te hagas una idea, se mina con cargas explosivas, porque está todo muy verde en esta época. Estás empezando la colonización, esto es 2130, 34 por ahí, década del 30, 2100, entre 2130 y 2140. Y empezaron a colonizar después del 2070. Y te lleva décadas generar digamos, hacer una terraformación completa. Y no solamente te lleva décadas. Tenés gente, cuando vos vas en una nave colonia, vas a ese planeta a terraformarlo, pero te quedaste ahí, esté como esté. Les dejan irse sin más, no hay resistencia de nadie. Es la colonización, IGC. Esto no es de que tenés una... Están colonizando planetas. Acá no es Alien Resurrection que pasaron 300 años. Están en la etapa de colonización. Acordate que antes habían encontrado Halley's Hope. Y cuando vuelve Ripley 40 años después, Halley's Hope no estaba totalmente terraformada y por eso la vida era tan mierda. Tenía sí un oxígeno respirable, que usan otra de los aparatos que tienen del procesador atmosférico, que cambia nitrógeno por oxígeno para tratar de equilibrar, pero básicamente es poco tiempo, o sea, ahí no hay pega. No es que se está formando recién, o sea, los marines espaciales creo que ni existen en esta época ya. Existe una cosa que se llama, ¿cómo era? Son como los Texas Rangers, bueno, una cosa así que son los pre-marines espaciales. Capaz que se están formando a esta altura, porque en 20 años se va a despertar Ripley. Pero básicamente en el inicio lo que existían eran una especie de sheriff espaciales que más o menos oficiaban, si había un problema mandaban, pero son los precursores Que ahí me quedó medio, por ejemplo, eso sí podría decir que me queda medio, ¿qué estuvieron? ¿30 años, 20 años capaz? Estos sheriff espaciales antes de que vinieran los marines. Pero no se entiende, no está bien explicado en la película. Tenés una escena anterior que le obligan a la protagonista a trabajar más y luego se van. Sin ser, no, en realidad sí van a tener, o sea, problemas vas a tener, pero ¿a dónde se va, IGC? Se va a un lugar libre de corporaciones, se va a la UPP que le expliqué, capaz que no estaba cuando lo expliqué. Donde ellos se van, a mí me da la impresión que la UPP, si la UPP es un grupo de colonias que están libres de las corporaciones. O sea, se lleva la nave Weyland Yutani. La UPP en realidad trabaja con ingeniería inversa de tecnologías de corporaciones. Entonces cierra, desde el punto de vista canónico. Ahora, si se va a otra colonia, Weyland Yutani, sí puede tener problemas. Pero están yendo fuera y lo aclaran. Libre de corporaciones. Y eso te lo aclara la película. ¿Por qué te lo aclara? Porque el lore te lo especifica. Hay dos conglomerados, está las Américas Unidas, está el Imperio de los Tres Mundos con Weyland Yutani, y tenés la UPP, que ha estado robando tecnología y también haciendo, digamos, colonización por su lado. Y aparte, esa nave, como dice el Pato, y tiene razón, no se pueden ir sin cápsulas criogénicas. Por eso no los paran. No te olvides que la Romulus llegó por el desperfecto que tenía, y que estaba apagada en realidad, a destruirse, y van a robar esas cápsulas para poder irse. Si no, no se pueden ir. Se van a quedar ahí, son 9 años de viaje, ¿no? Vaqueros espaciales compro. Claro, una especie de vaqueros son. No está mal en general, pero no hay nada que no hayamos visto antes. Es que esta película no te quiere mostrar algo que no hayas visto antes. No es la idea. A mí no me dio la idea, fíjese. Entiendo de que esperás otra cosa capaz, pero
lo que hace es completar los agujeros y darte más contexto del universo. Esta no es una película de terror como te la venden. Digo, mucha gente te la vende como que esto es una película de terror. Yo prefiero no venderla como una película de terror y vendértela como lo que es. Ampliación del lore, contarte consecuencias que hubo del lado del Nostromo y que te expliquen qué mierda hace Weyland Yutani con los xenomorfos, coqueteando y permanentemente por qué vale la pena sacrificar a todo el mundo. De hecho, la directiva a la que hace alusión el androide Andy, la nueva, una de las implicancias que tiene es toda la tripulación es prescindible. Lo que importa es la muestra. No, se criogeniza, sí. Sí, Enigma se criogeniza al final. Sí, sí. Pero bueno, tiene buenos puntos. Por eso digo, es mucho. Sí. No, es la unión de todo, fíjese. Es la unión. No, no es una mezcla, es la unión de todo. Digamos, el punto que vas a conectar, porque yo me imagino que el problema que tenían era cómo uno Prometheus a la saga original. Y dijeron, bueno, vamos a unirlo así. Y a mí me funcionó. Tiene un poco de todo. De hecho, la colorimetría es muy de Jean-Pierre Jeunet. Es muy parecida a Alien Resurrección. La acción tiene momentos que son a los James Cameron, tiene cosas propias, ¿no? Como cuando está el ácido flotando, que es una buena opción, ¿no? Tiene ideas propias como cómo soltás un facehugger, que se pensaba imposible. Lo congelas con nitrógeno y lo sacas. Eso me gustó. Cierto que el nitrógeno podría quemarle el cuello a la otra chica, ¿no? Pero bueno. Bueno, IGC, yo te diría que si ves el canon, verías de que esto te está ampliando. Te está trayendo los cómics a las películas y me parece bien. Y es lo que todos pedimos siempre, me parece, ¿no? Sobre todo los superhéroes, que traigan material escrito y se adapte. Porque no todo el mundo tiene por qué leerlo, ¿eh? No, no todo el mundo tiene por qué leerlo y lo entiendo, porque no todo el mundo tiene tiempo o tiene interés en sentarse a leer, no sé, 10 cómics, 20 cómics. Y está bárbaro. Entonces, en esto lo que veo que ellos sí buscaron material que había existente y lo quisieron adaptar. Después, sí, te puede funcionar más o menos. Capaz que el error fue haber mostrado esto como que era una película de terror. No considero que sea una película de terror, pero sí una película que intenta tomar los elementos de Alien 1, contarte el universo que está pasando, contarte un poco las consecuencias de Weyland Yutani que pasó después de ese primer contacto y antes que aparezca Ripley, porque no sabemos. Lo único que nos enteramos cuando despierta Ripley es, uy, hicimos una colonia y no nos están hablando. Y bueno, ¿y qué pasó? Y no te cuentan mucho más. Hay unos marines coloniales que van a ir con vos. Suerte en pila. De hecho, esto permitiría inclusive volver, voy a decir canon a nivel de películas, ¿no? Porque no la hemos visto en películas, pero Alien Isolation. Yo lo veo como una posibilidad, ¿no? No, no es lore nuevo. Es la explicación de la jalea real Alien. ¿Querés que te diga lo que es Prometheus? Agarraron el concepto de la jalea real Alien que existe en los cómics y lo pasaron a líquido negro, que es como la jalea real pero sin procesar. Es un acelerador. Y ya que estamos hablando de eso, podríamos hablar un poco del líquido negro, que básicamente es un acelerador. O se considera un acelerador. Lore nuevo, yo te diría rompedor de canon por culpa de Fox. No fue culpa de Ridley Scott. Ridley Scott quería hacer una película más que nada centrada en los ingenieros. Fox tenía miedo de ir por ahí.
y le dijo a Ridley Scott, me tenés que agregar el alien, y ahí salió el Diácono. El Diácono tiene una historia en donde supuestamente se transforma en una super mega cúpula y después es encontrado, no es canon, como que sigue evolucionando justamente por el líquido negro. Estaría ligado al concepto también que vimos con el Big Chap, ¿no? Este de que crean una especie de cápsula para protegerse en entornos que son agresivos. Eh, no es mi historia favorita, te puedo decir realmente. Pero bueno, es una cosa bastante interesante. Me da bastante. Me pareció curiosa más que nada. No me parece la mejor historia, no me parece la mejor explicación, te podría decir. Como la historia de Jerry, el xenomorfo sintético, que, bueno, está bien, ¿no? Pero básicamente es un. A ver, el nombre del químico es AO3959X.91/15, ¿no? El viejo y conocido líquido negro. Y la idea básicamente es generar mutaciones. Mutaciones para la evolución, ¿no? Lo que hace es generar una mutación. El problema que tiene el líquido negro es que es inestable y que además genera una mutación hacia seres que son hostiles, ¿no? Entonces se plantea que lo que en realidad Prometheus quería mostrar era que estas nuevas formas de vida que se habían hecho, que éramos nosotros, éramos demasiado hostiles. Por eso querían liquidarnos, ¿no? Que fueron los que crearon la vida, para mí fue lo mejor. Me hubiera gustado, todo hubiera ido por ahí. Vos sabés, sí, podría ser, pero ¿sabés cuál es el tema? Fíjese que el camino de Disney es ir al horror cósmico con Alien. O sea, y de hecho cuando salió Alien hasta la Resurrección, nunca planteamos que los ingenieros crearon los aliens. Lo que siempre se planteó fue que los aliens venían de un planeta, que habían terminado ahí. Y que los ingenieros habían tenido una guerra con los aliens y por eso los habían liquidado. Y eso fue canon hasta Prometheus, en donde Ridley Scott se pasó todo por el arco del triunfo. Entonces toda esta idea del creacionismo es una idea que también la hizo en Raised by Wolves, que si bien me gustó, no podés tampoco basarte solo en ese concepto, porque ese concepto era para romper otro concepto, como romper los conceptos que hizo Paul Anderson, que no me parecen mal, de hecho, de Alien vs Predator. Podés decir que son malas películas, pero muchos de esos conceptos se ven en esta película, como el ataque de los facehugger, que es sacado de Alien vs Predator 1. Y eso no es nuevo, era nuevo en esa época. Y el concepto del antropomorfo es el mismo concepto que viste en Alien vs Predator 2. Cuando sale en lugar de un Chef Buster salir por el pecho, sale de los fetos. ¿Por qué? Lo van a descubrir en la película. Muy inteligente. Pero el líquido negro tienen que saber de que la función es cambiar el ADN del huésped. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué es similar al líquido negro? Lo que te deja una abrazacara. Que ya es canon, hace tiempo, de que lo que te deja una abrazacaras no es una bendy, sino que te deja un líquido que reorganiza la estructura celular a tu alrededor para generar una bendy. A partir, como que fuera un virus, ¿no? A partir de los elementos y el organismo huésped. Eso le da un 15% del huésped, ¿no? Y además se sabe que la transferencia de ADN es en dos direcciones, cosa que canonizó Alien Resurrection. Por eso la muestra de sangre de Ripley estaba contaminada y la Ripley que podía sacar era 10-15% xenomorfa, que es lo que vemos. ¿Por qué Ripley se comporta así? Porque una parte xenomorfa. ¿Y por qué los aliens son tan raros? Porque es una parte humana, ADN reflex. Tienen el video con toda la explicación. Entonces, es un poco lo que van a ir viendo. Quiero ver a ver que no me haya olvidado de nada, ¿no? Pero recuerden la sustancia negra, porque la idea de esta sustancia es
millones de microorganismos que están interconectados y funcionan como un parásito para atacar a cualquier tipo de fauna. Y esto tiene dos tipos de acciones. Una, mata digamos, al huésped o lo muta. En esta película te van a mostrar ambos casos. Es todo lo que voy a decir. Pero creo, por lo que entendí, que este líquido negro al cual se va a hacer alusión no es el mismo líquido negro que Prometheus. Y eso lo hablaremos en el debate y nos mataremos y nos estaremos reventando, ¿no? Creo que funciona así, ¿no? El virus T, ¿qué hace, Hunter? Oh, a ver, ¿cómo estás vos mañana, Hunter, eh? A ver si andás. El final sí, es calcado, sí, 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 que sí. Ya se había filtrado, viste, que fue una lástima que se filtrara esa parte. Sí, es que nos vamos a matar, porque mira, ya estábamos hablando con el Pato y él me decía que le gustaba una cosa. El problema que tenía era porque tenía una película favorita. Hunter también. Tiene su película favorita y espera otras cosas, por lo que me han comentado. Hunter me corregirá. Y no sé el resto, pero yo calculo que el resto me van a decir lo mismo y cada cual de acuerdo a tu película. Y eso habla bien de la franquicia. Ahora, es una franquicia tan variada que cada uno tiene una película favorita. Al que le gusta más Alien 1 va a esperar de esta una película de terror. Al que le gusta Alien 2 va a esperar una película de acción. Al que le gusta Alien 3 capaz que está ahí en un punto más tirado a la 1 capaz. Al que le gusta Alien 4 está esperando una Alien 2. En realidad Alien 4 es la antítesis de Alien 2 porque Aliens de James Cameron son marines que tienen un código y tienen que proteger civiles y demás. Y Alien 4 son mercenarios que solo les importa sobrevivir y el resto puede explotar, que les da exactamente los mismos. Los tipos quieren sobrevivir y nada más. Entonces son como, digamos, del punto de vista de los protagonistas son distintos, ¿no? Así es, muy bien. Bueno, va a estar bueno mañana. Ahí va. La primera es mejor y es por Ash. Sí, no, la primera, lo que pasa es que la primera tiene muchas cosas buenas. La primera, el desarrollo de personajes es bueno de la primera. Y en esta falta un poco, pero también se entiende por qué, ¿no? Para mí la mejor película es Horizon. Bueno, me gustó esa, coincidimos. Horizon me encantó. Estoy esperando la 2, se va a septiembre, me quiero matar, quiero que salga la 2, que me dejó en un cliffhanger. Yo van con la 4 con todos sus problemas. Eso es cierto. Estábamos hablando de la 4. Jean-Pierre Jeunet, nunca se olviden de Jean-Pierre Jeunet. Lo del final es cansado, pero tiene sentido. Así está con bicho en una nave en el espacio, con bicho con sangre ácida, ¿qué quieres que haga? Matarlos no pueden si hacer un agujero. Es que de hecho lo hace Raven, viste que lo hace, el mismo. Y ahí te muestran también un poco el ADN reflex, porque lo que sangra básicamente es el. Yo no me acuerdo si era por el. No, no era por el cordón umbilical. No fue por el cordón umbilical. Hace con. No voy a contar nada. No voy a contar nada porque está spoileando. Perdón. A mí me gustó más la 2 que la 1. Por eso va a tener. Lo mejor es Space Shark. No, eso es un error. Sí, fue rarísimo. Lo de Jean-Pierre Jeunet fue rarísimo. Por eso me gustó, creo. Esa fui al cine y quedé encantado. Era la época de Alien Trilogy, que la estaba jugando. Y también era una especie de Rambo con Alien. Una cosa así ese juego, ¿no? Pero realmente es muy bueno. Eh, a ver, ¿qué más tenemos así? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahora? Algo que quieran saber, que pueda contar, ¿no? Que no sé spoilear, pero alguna duda que tengan por la película. Las actuaciones están bien, el sintético lo hace bien, que yo le tenía un miedo terrible.
Los actores también, porque hay uno que no se explora prácticamente, o dos en realidad. Después el resto más o menos tienen su propia exploración. Y la mejor es el corte animado Aliens Monday. Eso siempre lo expulsan de la nave. Bien, ahí está. ¿Por qué le sale electricidad del cráneo al xenomorfo? ¿Por qué le sale? Y ese xenomorfo en realidad, el Scorched Alien, es el alien que se creó para este, ¿no? Eso es un alien común que está quemado porque lo atacan en su crisálida. Hay una crisálida. Te explico un poco más de lo que es este ciclo evolutivo. Y hablamos con el pato que puede ser o no, porque estos aliens que vamos a ver son clones con la limitación que tenía, digamos, la compañía para crear clones, ya lo sabemos, ¿no? Ripley 8 no salió tan bien como debería, tuvieron que hacer 8 Ripleys. Y es como 300 años en el futuro, así que imagínense. Pero supongamos de que esto realmente sea la base, te habla de que se crea como una crisalidad para que se termine de evolucionar, ¿no? No, esto conecta con el final de la 1 y esta. Empieza con la recuperación del Big Chap. Es más, los primeros minutos de la recuperación del Big Chap. Y ya de ahí te van contando qué pasó, ¿no? Cuento la historia entonces de por qué todo fue armado por la compañía y por qué Ash terminó con esta gente, porque no iba a estar Ash, técnicamente. El tema es que ya sabían de la señal de auxilio, Weyland-Yutani, y ya habían decodificado lo suficiente para saber que era una advertencia, entonces mandan a estos camioneros espaciales por esa ruta para que reciban la señal y por las leyes que ellos tenían de sindicato tenían que ir. Y cuando bajan, consiguen una muestra que es la que recuperan en esta película. El problema es que cuando se destruye la Nostromo, el gobierno del Imperio de los Tres Mundos, que lo expliqué ya al principio del directo, hace una investigación y le pregunta a Weyland-Yutani qué pasó con Ash, por qué murieron todos, a lo que Weyland-Yutani lo tapa. Ahora, ¿por qué confiaban en Weyland? Weyland había ganado no sé cuántos premios Nobel y toda su tecnología había impulsado a la humanidad al espacio. Weyland, pero Yutani no. Y el que compró a Weyland fue Yutani. Yutani era una corporación más perversa. Al punto que a esta altura, desde el barrendero, y se dice que desde el barrendero hasta el jefe, ¿no? Digamos, de Weyland-Yutani, los líderes, saben que la compañía es corrupta. No hay nadie que no sepa que están trabajando para una mafia. Por eso me interesa ver si la unión con los Borgia se va a hacer, porque eso sería un buen punto. De hecho, Mother sería una especie, digamos, de tecnología inversa de tecnología Yaucha que descubre la familia Borgia. El tema es que han saltado la película de la nave que recupera el alien de la 1 de la Nostromo. Ahí hay otra película. No, en realidad no, la recupera, es un dron, es una nave dron lo que mandaron. Una nave dron, que creo que lo hablé en los tipos de nave. Mandaron una nave dron para recuperarla y la llevaron a la estación. Y de la estación ahí podés hacer otra película. No sé si es necesario, porque viste que tampoco era muy grande la colonia alien. Era tampoco una cosa que vos digas muy grande. Y un detalle que vi, no había novomorfos. Eran los facehugger que había creado la compañía. No, no vi ovomorfos, por ejemplo, ¿no? Sí. Burke tiene un final en los cómics. No se ve. Está grabado, pero no se ve y lo pasaron al cómic. Y en el cómic tenés la novelización de la película. Ripley le da una granada
cuando Burke le dice ayúdame, le dice no, no puedo ayudarte, pero tú sí puedes ayudarte, y le da una granada y le dice suerte en pila. Yo me voy con la nena. Que vivas bien, ¿no? Seguramente fueron los operarios. A ver si tengo alguna otra imagen, porque había sacado algunas imágenes. No pude sacar todas, en realidad, pero prometo que para mañana. Bueno, esto es un poco lo de Weyland Yutani, ¿no? El logo, cuando se unen, ¿no? Construyendo mejores mundos. A ver si tengo acá un poco. Déjenme ver, porque creo que tenía un. Acá. El anuncio de Weyland Yutani decía: Oye, hola Bob, he oído que tú y tu familia se van a las colonias. Y Bob dice, es la mejor decisión que he tomado, Phil. Empezaremos una nueva vida en un mundo limpio, sin delincuencia ni desempleo. Esto era lo que te prometía Weyland Yutani. Por eso se iba la gente a estos mundos que van a ver en esta película. Sí, me parece una buena nota, un 5, un 6. Yo le decía al Pato, para mí, digo, del punto de vista del lore que vi, que me gustó, me encantó, para mí es un 7, un 8. Pero también le decía al Pato, a mí me gusta el lore, o sea, cada vez que puedo leo, encuentro algo nuevo y lo leo. Tampoco me he leído todo, pero con lo poco que he leído ya estoy viendo cosas, no quiero saber la gente que se ha leído todo 3, 4 veces y que se lo sabe de memoria. Entonces, para mí es la mejor propaganda. Es que vieron, prometían una vida limpia, abundante, y claro, llegaban a, tenemos que terraformar este planeta, pero me vuelvo en la nave. No, la nave la estamos desarmando porque vamos a hacer las casuchas esas que ven, son la nave de ahí. Es la tercera mejor película de Alien. Yo no las veo como mejores o peores, Canon. Yo las veo como distintas, son todas distintas. Hablamos hace un rato de eso. Esta película te diría que es un misterio, es complemento de la primera, ¿no? Contándote qué pasó después de que se destruye la Nostromo, te explica qué pasó con el Big Chap, te explica qué hizo Weyland Yutani y en qué está, básicamente. Como que te explica todo lo que después. Funciona bien como precuela de la 2, irónicamente, pues te está explicando que Weyland sigue jodiendo con esto, ¿no? Con los xenomorfos. ¿Y por qué están tan fascinados con los xenomorfos? Para mí la 3 Director Cut es mejor. Sí, puede ser, puede ser. No te voy a decir que no, y que sé, porque creo que cada uno tiene su gusto. A mí me encantan las 4 por lo que son. Y esta también. Creo que son distintas películas, por eso no las puedo. Yo no las puedo comparar. Para mí cada una da una cosa distinta. Porque no es el mismo género. Entonces, en base a que te voy a poner. Depende de lo que busques. Y esa es la discusión buena, ¿no? Eh, Supongo que si te gustó más la 3 te debe gustar más la uno que la 2, entonces. Porque es más tirando al suspenso y el terror que la acción de la 2. O sea, eso creo que va a depender también mucho de lo que uno busca dentro de la saga. Y eso habla bien de la saga, porque cada persona puede tener su favorita dentro de la saga distinta, y eso te muestra la variedad de películas que tenés y de géneros. Esta debe ser una de las sagas que tiene más variedad de géneros. Claro. Eso lo hablábamos hoy con el Pato. Justamente que de acuerdo a la que te guste de las anteriores es ver si esta te puede. Esta, por ejemplo, no tiene terror como tal. Tiene algo de gore, pero yo la pongo con la 4. Hmm. Es muy parecida estéticamente, Hunter. Fue lo primero que noté. Claro, pero viste que es más acción, ¿no? Cameron, o sea, se habla mucho de la 2, por ejemplo, pero claro, la 2 cambió de un género de horror muy lento a algo más estrombólico, explosiones, más a lo Cameron, que funciona, pero es un monstruo aparte del concepto original.
Es fascinante. Realmente esto de Alien, yo creo que es uno de los mejores conceptos que. ¿Y cómo lo están trayendo? Creo que por acá tengo. Esto es el logo, y lo van a ver, de el Imperio de los Tres Mundos, que es el imperio que está ahora. Por lo que entendí, al ser Weyland Yutani, esto debe ser parte, esta colonia, parte del Imperio de los Tres Mundos. Este es el logo, que creo que aparece en alguno de los trajes. El alien se ve bárbaro. Me llamó la atención el cartílago este que tiene, el ligamento este, que sea blanco, ¿no? Lo hablamos con el Pato antes de verlo. No, tiene muchas cosas del lore muy buenas. Hizo unas aportaciones muy buenas. Y creo que Fede Álvarez acá dijo, yo voy a homenajear también las de Alien y Predator. Porque esa escena de los facehuggers saltando es muy de. El triángulo. Ya Enigma encontró el triángulo, el ojo que todo lo ve. Bueno, esto es un poco digamos, ¿cómo es que se llama? El capullo de evolución, ¿no? Que es lo que se agregaría en esta película. ¿No? Las armas se ven bárbaras, te explican, estas armas apuntan automático, tenés 400 y pico de balas y después suerte en pila. Es por el estiramiento que se ve blanco. Puede ser, ojalá, ¿no? Pero es para que vean un poco lo que se van a ir encontrando, ¿no? Todo eso de Weyland Yutani me encanta. Saber por qué están fascinados por el alien. Bueno, la parte del sintético te va a explicar también las directivas, ¿no? Que yo estaba buscándolas, pero no las he encontrado. No sé por qué no me aparecen las directivas. Yo tenía las directivas de. Las tenía todas para contarles. Las malditas directivas. Pero. A ver si tengo. Yo no puedo creerlo. Bueno, la compañía que crea los sintéticos se llama Hyperdyne. Hyperdyne, ¿no? Para que más o menos lo tengan en mente. A ver si encuentro por casualidad. Bah, yo no te puedo creer de que no tenga. Bueno, creo que igual en el video que hice de los aparece. Y si no lo buscaré para mañana, pero es una lástima. Es una lástima que no me aparezca. Capaz que lo puedo encontrar por acá. Creo que acá lo tengo. A ver, no. Sí. Acá puede ser que lo tenga. A ver si lo tengo guardado en algún lado. Eh, no, no lo tengo por acá. Qué lamentable, ¿eh? Acá está. Orden Especial 937 se llama. Y esa es la orden que lleva a que la prioridad, y ahí es donde se rompen las tres reglas de Isaac Asimov, que después de lo de Ash se implantan para que no lastimen a ningún humano. Se llama Orden Especial 937, que es de recuperación clasificada. Y la orden encomienda asegurar la recuperación y supervivencia de un espécimen de muestra de xenomorfo XX121. O sea, cuando vean esa directiva, y la van a ver porque esto está canonizando, eso se ve mucho en el cómic. La gente del cómic es súper friki y todo esto se lo manejan así. No, no te dicen el xenomorfo, te dicen el XX121. Varios. No voy a decir todos, pero varios que te dicen que. Yo me acuerdo cuando empecé con eso, ¿qué me estás contando? No, es el nombre del alien. Ah, está. ¿Por qué no le decís xenomorfo? No, porque es XX121, el subtipo de xenomorfo. Ah, está. Bárbaro, bárbaro.
Esta orden es la que dicen o la que se le adjudica la maldad supuesta de los androides. Y recuerden que los androides no tienen conciencia, tienen algo muy superficial, parecido a una conciencia, pero no es una conciencia. No hay libre albedrío, me refiero. Aún David no tiene libre albedrío. Y al final te lo muestran cuando él se comunica con Weyland Yutani. Lo que estaba haciendo David era pasarle, Weyland en realidad, sus avances. De hecho, hizo un montón de cortos de lo que estaba mandando David. Hay varios cortos de eso, que te va contando lo que hicieron. La Orden 66 al fin. No, la Orden 66 es otra cosa. La Orden 66 es otra cosa, no me mezcles órdenes. El tema es que tiene una variante la Orden, pero que creo que es la 939, me parece que es una, digamos, se manda, la 939 es una orden que manda Weyland Yutani, creo que esa aparece en la Sebastopol, a los sistemas de control de las estaciones espaciales cuando hay un brote de xenomorfo. O sea, tenés una para androides, que es la 937 y la 939 es para las estaciones espaciales. Y lo que encomienda a los sistemas de la nave es garantizar la protección de la muestra de la especie, dejando en segundo plano a cualquier consideración, como por ejemplo tripulación, que es prescindible, básicamente. Ahí es cuando empiezan los temas de cuarentena y demás, y que la gente no puede acceder a los sistemas y no puede salir. Bueno, básicamente es la responsable de generar desactivación de las comunicaciones, mata a un habitante si es una amenaza para los xenomorfos, hace prácticamente todo, ¿no? Y esta orden no existe en el periodo de esta película, pero la implanta Weyland en el 2095. Digamos la 937. Así que bueno, eso es un poco la parte de los sintéticos. Pero recuerden, los sintéticos no están vivos. Y esta película lo bueno que tiene es que al final la protagonista se da cuenta que lo que tiene el hermano, ¿no? Lo que él considera que es su hermano es en realidad un chip. Y él dice, voy a encontrar la manera de curarte y le agarra el chip. Básicamente, porque eso es el hermano, no es nada más. Sí, es de lo mejor. Aparte está muy bien hecho. Ese personaje está agregado para explicarte cómo cambia. Mejora, mejora digamos, eh, mejora el androide en todo sentido, sobre todo en lo que son reacciones, ¿no? Y está muy bien mostrado lo que es un sintético. Sí, siempre. No sé si segunda parte, podrías ir más adelante. Quiero que sigan con esta protagonista porque el universo de Alien es grande. Y hay un par de historias en mundos agrícolas, en los cómics, que por el amor de Dios, ella podría llegar y encontrarse en el medio de una hecatombe generada por Weyland Yutani para tener xenomorfos para sus investigaciones. Me encantaría. Me encantaría ver una. Porque los mundos, ¿qué pasa? El mundo agrícola es un mundo muy fácil de. Son los mundos que prácticamente no haces nada para poder terraformar. Ya tienen agua, tienen todo. Esos mundos los empieza a sacrificar Weyland Yutani porque, claro, tienen. De hecho, hay mundos que tienen sus propias religiones y hay mucha historia ahí. Muy buena para contar. Entonces, estaría bueno que yo llegara a la protagonista y de repente se dé cuenta que esto es un quilombo dantesco, que todo se está yendo a la mierda y que donde quiso escapar. Y como el universo es vasto, puedes tener 50 protagonistas en todo el universo. Hablamos de 3 facciones que están peleando por el control.
y no sé cuántas corporaciones dentro de esas facciones, ¿no? Lo hace bien, no es Ripley, para nada, no intenta emular a Ripley, para nada, no es una Mary Sue, y explica muy bien de que ella lo único que tiene que hacer es dirigir el rifle hacia un xenomorfo y lo que es la puntería se va a encargar el rifle, tiene una mira automática. Que está bastante bien. El de Andy es un sintético con síndrome. No, es un sintético viejo que fue reparado por el padre de la protagonista. Eso sí te lo puedo contar. Por eso tiene mal funcionamiento, lo tienen que reiniciar. Es un desastre. O sea, por eso está como está. No se ha actualizado nunca. O sea, no tiene las actualizaciones. Anda a saber hace cuántos años, porque el padre de la protagonista estaba vivo. Podría ser conclusiva, IGC. O sea, podés seguirla, pero podés hacer otra película de otra cosa. Estamos hablando del universo de Alien es enorme. Hay gente que piensa que Alien es Ripley. El universo de Alien tiene un huevo de protagonistas. Desde Dark Horse hasta ahora, inclusive la era Disney, que es más corta, tenés un montón de protagonistas. Es como mi PC. Sí, es tal cual. O sea, Alien no es solamente Ripley. De hecho, hay un subfandom que es el de Alien vs Predator, que no es ni de Predator ni de Alien, sino del conflicto. Empezó con los juegos, y después, bueno, los cómics, después los juegos, pero digo, sí, digamos, fanáticos de Alien y de Depredador que les gusta Alien vs Predator, pero hay fans únicamente de Alien vs Predator, del conflicto, ¿no? Lo que sean cómics, lo que sean juguetes y lo que sea lo que quieran. Para donde quieran. Ahora sí podés continuarla para donde quieras, porque Sigourney Weaver ya está vieja. Entonces lo que podés hacer, y ya está muerta Ripley. Ripley murió en Fiorina. La de Alien 4 es una réplica. Podrían seguir dos líneas. Podrían seguir la línea posterior a los eventos de Resurrection, que me interesaría, porque es bastante interesante. Empiezan a, digamos, el ser humano. Acá plantean una cosa que es la evolución humana, se está dando muy lenta. Pero los humanos llegan a ser telépatas, según la línea en el futuro, ¿no? Claro, por eso te digo, IGC, yo agarraría, no te digo dejar Romulus, esto de Romulus, hacer otra película con la protagonista, lo espero. Pero no quita que no puedan hacer otra película explorando otra cosa. ¿Podés? Otra línea de tiempo. O sea, podés ir más al futuro. Podés ir a unos años después, podés ir después de Alien 2. Puedes ir después de lo de Fiorina, que son cientos de años entre Fiorina, Alien 3 y Alien 4, son cientos de años. Podés plantear la caída, podés plantear los conflictos que hubieron, cómo Weyland-Yutani usaba a los aliens como armas, las crisis que tuvieron de comida, por ejemplo, con la saga de Icarus. Podés plantear tanta cosa dentro de Alien. Podés meter a los depredadores, porque los Yautja se cruzan. Y hay otra raza más que también se cruza. Bueno, si te gustó más Prey, a mí no me funcionó, pero sobre gustos colores. Realmente esa sí que no. Hubiese ido a futuro con esa saga. Hay una historia que sigue el personaje de Arnold Schwarzenegger de viejo y después se volvió inmortal. O sea, ya al final lo volvieron inmortal, no podía morir. Pero bueno. Hay una que come xenomorfos. Hay varios xenomorfos. Porque como tienen esta adaptabilidad, ¿no? De acuerdo al ambiente en el que se están gestando, ¿no? La forma de vida del planeta adquiere las mejoras para que el Chestbuster pueda sobrevivir. Hay hasta con alas, ¿no? Al final de la 4 el planeta Tierra está destruido. Sí, pero bueno, te cuento la historia. La destrucción de la Tierra se da en el momento que caen las corporaciones. Bueno, hay como una especie de gobierno, que es lo que ven, lo que se ve en Alien 4. La Tierra está destruida y Weyland Yutani tiene gente metida en el gobierno.
y siguen robando información de los aliens y siguen, digamos, experimentando paralelamente y tratando de sacar ventaja cuando tienen información. Entonces lo que hacen es, para quedar bien, limpian la Tierra con la tecnología que ellos habían ido desarrollando. La mayor parte robada o obtenían información antes que el gobierno, para llegar antes. Cuando limpian a la Tierra y los vende, que son una corporación bondadosa, ya habían pasado muchos años desde la caída de Weyland-Yutani, se olvidan de todo lo demás y los vuelven al poder. Porque habían limpiado la Tierra y la Tierra volvía a ser un paraíso, ¿no? Sí, está Jerry también, el xenomorfo sintético, que es como un perrito. Sí, bueno, el personaje de Arnold Schwarzenegger, según Hunting Grounds, el lore de Hunting Grounds, creo que era, el tipo se vuelve inmortal. De hecho, es vencido por una Yautja, una cazadora. Eso es parte del lore, ¿no? Eso podríamos hablarlo. Si se hace alguna película de Depredador, yo no tengo problema en traer el lore. Yo haría, a ver, una de un humano solo que aterriza solo en un planeta plagado de xenomorfos e intenta sobrevivir. Película de supervivencia con un solo actor de acción con una trama simple pero efectiva. Sí, pero estaría jodido, Pato. Tendría que escaparse de todo. Abrazacaras. Puede salir un Garistú ahí. Ese es el problema. ¿Cómo haces contra un enjambre, una colonia o varias? Yo me gustaría que exploraran la parte. Yo pensé que iban a agregarlo y se lo dije al Pato. Pensé que iban a agregar el concepto este de la gran reina xenomorfa, que es la mente que enjambre. Y sin embargo, no la agregaron. Me encantaría que agregaran a MacGyver. Sí. Me encantaría. Pensé que cuando le sacaban el parásito, la loca se levanta como asustada, ¿no? Está súper asustada. Y dije, acá, si llega a decir algo de que vio una mujer biomecánica que le dio miedo, ya está. Pero no, no, no. Porque cuando estás con el abrazacaras tenés conexión con todo el enjambre, según el lore. Ya existe, dice. Arnold Schwarzenegger mata. Este Hunter quiere que maten a todos. Eso suena al proyecto Zombo. Y sí, también no tocado claro, las emperatrices, podrías agregarla. Podrías agregar una emperatriz, no estaría mal, ¿eh? Y explicar un poco el proceso por el cual. Bueno, podría llegar la protagonista a un planeta donde hay varias colonias con varias reinas, para unir un poco lo que han tirado, y descubrir que ahí hay una emperatriz que está dominando ese sistema planetario. Tampoco han sacado lo de Alien Rey. El Alien Rey en realidad técnicamente existe, pero no tiene gran función más que si muere la reina, podría, como hace el pretoriano, o dicen que podría, transformarse en una nueva reina, ¿no? Pero estaría bueno que explicaran los pretorianos y demás, eso estaría bueno. O hacer una bélica con Colonial Marines, ¿no? Hay un problema ahí, llega, ponele la prota, si querés hacerlo con la prota, si no, no, y haces algo tipo Starship Trooper, sería una nueva toma, una película distinta a las que has hecho antes, en donde sea más cercano a Starship Trooper, en donde tengan que pelear contra hordas y hordas, un montón digamos, de marines coloniales, y que se encuentren con un pretoriano. Imagínate encontrarte un pretoriano que es muchísimo, es casi tan grande como una reina. Más grande que los otros, te querés matar.
Cuando tiene la brazacara lo noté en la 1 y justo vi cómo Ash suelta una mueca. Sí. Bueno, las muecas son las muecas y los tics que tienen los sintéticos son agregados para que la gente se dé cuenta que son sintéticos. Bueno, lo de los aliens rojos y negros, si quieren se los explico, pero básicamente cada tantos huevos sale un alien rojo. Y la reina siempre los manda a matar. Y en un planeta lo que pasa es que muere la reina y se forman dos reinas, una reina roja y una reina negra, y empiezan un conflicto armado que los humanos cuando llegan a ese planeta se encuentran dos facciones de alien peleando que están ignorando a los humanos prácticamente y se están masacrando entre ellos y no entienden nada. Al final pierden los rojos. Esto es como... Iba a decir Juego de Tronos, pero eran los verdes y los negros, así que no. Eso sería como Helldiver, claro, una cosa así, pero podrías hacer una película de Alien bélica, que es una de las cosas que le faltaría a la franquicia y que pegaría bastante bien. Y le daría a Hunter lo que quiere, que es muerte y destrucción. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Xenomorfo creado por alemanes al final de la Segunda Guerra Mundial conduciendo... No, para defendiendo a Berlín. No, vos me querés matar. Los patógenos que también enferman a los aliens, sí. Eso es la alusión del antropomorfo. Hay un final en esta película que hay gente que dice que le molesta y gente que no. En mi caso no me molesta porque el concepto primero que ya fue tocado, ya les digo, Alien vs Predator lo toca. Lo tocan los cómics, sobre todo en la saga de Ícaro lo pueden ver, hay un ejemplo con unos mosquitos que te pican y generan cambios metabólicos, como si fuera la sustancia negra, no lo es, pero es una cosa parecida. Bueno, hay una parte final que es la que dicen que es controversial, que en realidad si lees los cómics no es controversial, es un poco la línea Disney, ¿está bien? Y la línea que debería seguirse después de Prometheus. ¿Qué pasa? ¿Y por qué decía que lo de la sustancia negra no es tan guau lo que está planteando? Bueno, Weyland-Yutani quería la jalea real porque sirve para un montón de curas y mejoras de la humanidad, que es una de las cosas que está buscando. Bueno, esta película va a terminar canonizando eso también, canonizando del punto de vista audiovisual, pero con la sustancia negra. Antes era la jalea real. Tengo la esperanza que en algún momento digan, bueno, esto es una mierda, vamos a la jalea real que debe ser más estable. Que por eso era que ellos querían tener reinas, porque con las reinas tenés la jalea real y con la jalea real podés mejorar genéticamente a la humanidad, que es el fin que quiere Weyland. Weyland quiere mejorar, Weyland-Yutani, ¿no? Quiere mejorar a la humanidad y quiere que la humanidad sea más resistente porque consideran que la humanidad no está adaptada para la colonización espacial, es muy frágil. Hay mucho donde agarrar en los cómics, la verdad. Hay un montón. Y yo les estoy rascando el borde porque no puedo traer todo. Porque si traigo todo, y no quiero que sea pesado, porque a veces, si es algo demasiado denso y demasiado pesado, alejas a la gente porque se asusta diciendo que es todo esto. Entonces creo que la mejor manera es irlo contando en pequeñas dosis, dentro de todo. Vean un poco las puertas, son muy de las Alien 1. El Android está bastante bien, pero sobre todo vean las puertas, los detalles. La tecnología no salta en comparación a las películas, a la película previa, ¿no? Sí, aparece un símil, te diría. Claro. No el Black Goo como tal, ellos lo mencionan como el Black Goo, pero no es el Black Goo. Y tiene sentido y bueno, y lo estuvimos hablando con el Pato, calculo que mañana en el debate nos empezaremos ahí con todas las teorías. Porque acá se va a teorizar, ¿eh? Acá todo lo que vamos a decir va a ser todo así, teoría y demás. Esto me gustó
porque es muy de Weyland Yutani, ¿no? Estos aparatos maravillosos que te permiten ver, hacerte escáner, un rayos X portátil, es genial, ¿no? Pero aparte vean que todo se ve sucio, no se ve nada muy, muy limpio en la nave, los exteriores, los interiores, inclusive, solo los laboratorios. El humo, por ejemplo, es algo espectacular. Voy a ver si para mañana puedo conseguir también alguna imagen de lo que son la ciudad, ¿no? Y el planeta para que tengan una idea un poco. Es un diseño industrial, tal cual. Es un diseño industrial. Y todo es igual justamente por eso. Los Colonial Marine, para darles una particularidad, son de Weyland Yutani, o sea, trabajan para Weyland Yutani y de hecho todas las armas y los vehículos que usan son de Weyland Yutani. Hay un montón de, una lista gigante de las patentes de Weyland Yutani, de todas. Que si en algún momento tienen ganas, lo podemos tocar y podemos, digamos, disfrutarlo. Que yo creo que es. No se las quise traer enteras, algunas se las mencioné, sobre todo las que fundamentan por qué Weyland Yutani, digamos, el gobierno es tan permisivo con Weyland Yutani. ¿Vale la pena o es un slasher más? No, 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 no. Vale la pena. Si te gusta Alien, Pablo, si te gusta Alien, la saga, o sea, y sos fanático de la saga, te va a aportar. Es una película distinta, no creo de que la puedas comparar con las anteriores, tiene un poco de todas las anteriores. La historia es muy simple, pero es bastante sólida, las actuaciones están bien. Tenés gore, por ejemplo, pero no mucho, no es lo que identifica esto, no es terror, no es suspenso, es un misterio. ¿Por qué está esto acá? Lo que primero se ve como una bendición para poder conseguir las cámaras de estasis. Ahora hay una cosa que me di cuenta. Bueno, en realidad técnicamente no. Claro, las cámaras de estasis funcionan con la batería de litio de Weyland, pero la batería de litio de Weyland también, la batería auxiliar dura 100 años y ellos tienen que viajar 9 años, no importa eso. Era el nitrógeno para mantenerse en estasis. No, está bien, está bien. Porque pensé que era algo que no me cerraba, pero sí. La historia, fíjate que la motivación es justamente estas cámaras para poder viajar, porque si no, no podrían viajar porque son 9 años y no pueden soportar 9 años despiertos de viaje. Entonces necesitan sí o sí la criogenización. Entonces aparece esta base, dicen, vamos a ver, tienen que tenerla, le sacamos y se acabó, ¿no? Y listo, pero a partir de ahí yo creo que la historia está bastante bien contada. Es retrofuturista, sí, tal cual. Diversión total, sangre, muertes y destrucción. Bueno, te faltó a vos destrucción y muerte por lo que comentaste, así que está bien. Está bien igual porque lo importante es disfrutarla. El mayor problema, creo, es justamente de que se ha estado mostrando esta película como, digamos, una película que en realidad se basa más en el suspenso, que es una vuelta, y yo creo que más que nada es la unión. Creo que es la unión de todas las franquicias y sobre todo ver cómo unimos lo que hizo Ridley Scott con el resto de su obra. Porque lo de Ridley Scott, con esto de que no se siguen las películas de David, quedan ahí colgadas. Lo otro es el problema que tenés con David 8, que eso lo arreglaron con esos cortos que son, digamos, informes que está mandando a Weyland Yutani, que es como para decir, no, no, este androide está trabajando para Weyland Yutani. ¿No? Porque en el ascensor salva a la chica, el alien, porque la va a usar para impregnar. Tiene sentido. A ver, los aliens no te matan a menos que no tengan más opción. Los aliens, si pueden, no te matan.
te dejan vivo para poder hacerlo. Estos aliens en concreto, el líquido que están usando, y supongo que debe ser parte del proceso de clonación, pueden usar cadáveres, pero el instinto del alien es no matar a sus víctimas y llevarlas vivas. Así funcionó de toda la vida. En esta película se cambió, pero repito, estos son clones. Entonces, no te explican mucho qué fue lo que usaron. Lo que sí te explican es que la mutación no es, y usar una rata para eso, no es estable. No es nada estable. Sin destruirla tal cual, no la destruyeron. Yo quiero un alien mascota. No, que van a ser tierno. Tierno te van a dejar a vos con la faringe. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado. Creo que estuvimos un buen rato, hora 28. Está todo mencionado, creo. A ver, no sé si me queda algo más que se acuerden, los que la hayan visto, alguna alusión que quieran saber de dónde viene. El tema de los sintéticos creo que expliqué, ¿no? Que le pegan a Andy al principio y es por la guerra que se da después, ¿no? Una especie de secta que está en contra de los sintéticos y se lleva a la destrucción de los sintéticos y luego la segunda generación de sintéticos que son los Autons. Eso lo agrega y ya empieza a crear las bases para canonizarlo, que lo puede canonizar cuando quiera. Pero sí debía herirla como mínimo. ¿Quién debía herirla? Para que me perdí algo de esta conversación. A ver, debía herirla como mínimo. Sí, debería. Estoy de acuerdo. Es un buen punto, Bart. Claro. Lo que pasa es que cuanto menos lastimás a la persona, mejor va. De hecho, a Burke no lo mata. Burke está intacto. O sea, vi la escena de Burke y vi también el cómic y en ambos coinciden de que no lo lastima a Burke. Si puede llevárselo íntegro para evitar que se desangre o se muera. Sí, lo dije, Pato, mañana tenemos a las 7 el debate. Va a estar el Pato, va a estar Hunter, creo que también viene todo, vamos a ver si viene. Y va a estar el canal Sci-Fi. No sé si lo hacemos como a las 7 de acá. Así que, bueno, esperemos que ande bien. Yo quiero ver a la gente ahí que esté. ¿No hubiera sido mejor sacar Prometheus 3? Esa la van a tener que sacar, Jaime. La van a tener que sacar. La verdad que la van a. Ojalá que la saquen, ¿no? Para mí es otra cosa, güero. Esta película es otra cosa. O sea, mira, lo más cercano que te podría decir es un complemento para la 1. Y una explicación de por qué Hayley's Hope, si querés, pero es una explicación de por qué Hayley's Hope es como es, ¿no? O sea, ese mundo de mierda que está medio a terraformar. Creo que está bien. Podría andar bastante bien. Dejen like o Scott anuncia Covenant 2 con flautas y más música. Ah, es cierto, sí. Sí que si no, escúchame. ¿Qué? Sí, Prometheus tiene gente que le encanta y gente que no. A mí se me está cayendo. Cuanto más lore veo, más se me cae Prometheus. Igual todavía se sustenta. Es cierto que fue cambiada, por lo cual le doy a Lindelof un poco el perdón. Creo que Lindelof quiso plantear otra cosa y que le mutilaron la película. No es lo que más me hubiera gustado ver, pero lo bueno es que consiguió una base de fans. Y puede calzar con el resto del lore, ¿no? ¿Crees que alguna vez traigan al cine a That 2D porque Alexa Woods de Alien vs Predator 1 no cuenta como adaptación? No sé. No sé si la van a traer. Lo que te digo, que hay un personaje en los cómics que ha matado 27 depredadores. Una chica. A ver, para que acá tengo una pregunta que. A ver, el alien humanoide. Ay, a ver si puedo. Acá. Creo que acá.
Se parece a los ingenieros. No, es una mezcla humano. Fíjate la nariz. Yo me fijé, la nariz es una nariz humana. La nariz de los ingenieros es más plana. Se parece a los ingenieros, pero por el biotraje que usan. Y el biotraje que usa es muy parecido al de los xenomorfos. Es una cruza humana xenomorfa. Y creo que es una alusión a los senos de la saga en el cómic, ¿no? Cuando hay, digamos, una especie de, dentro de los virus, ¿no? Pero, digamos, funciona como un virus la sustancia negra. Son varios microorganismos que funcionan al unísono para, eh, como un acelerador de evolución o de creación de nuevas formas de vida, dependiendo. Bueno, cuando hay un animal que tiene líquido, como por ejemplo, digamos, los facehugger, ¿no? Es como una programación de ese líquido negro. Es el líquido negro, ese acelerador, pero que básicamente lo que hace como un virus, llevarte a producir Chestbuster, ¿no? Eso es un poco la explicación a grandes rasgos, ¿no? A ver acá, Prometheus es una buena comedia. Covenant, adiós. No, Covenant fue terrible porque no aportó nada. A mí, Covenant sí no me aportó nada. Y aparte, ya con David estaba repodrido, ¿no? La parte del corte de pelo fue maravillosa. Lo bueno que tiene Prometeo es David, los ingenieros y el Black Goo. Sí, arreglar lo de David después, por suerte. El Alien Rojo me gustaría verlo en alguno, aunque sea que te lo muestren, ¿no? En alguna película y que otros aliens lo destruyen, al menos como eso sí sería un easter egg, pero para ver a ver si la gente puede mover un poco de interés para que salga una película, al menos con esa historia, es una historia muy concreta, ¿eh? Que te cuenta que en ese planeta justo pasa lo impensable, no hay reina y no hay quien mande al enjambre. ¿Se acuerdan que alguien me preguntó en un directo de la forma de matar del Big Chap? Y yo le decía, no es lo mismo, creo que fue hablando con Hunter, y le decía, no es lo mismo un alien solo que una colmena. La colmena tiene a la reina, que la reina es la que ordena, y tenés las distintas castas, y un alien solo está matando para crear una nueva colmena, que era la idea original, o sea que después digamos, se prostituyó, aunque técnicamente no se prostituyó, porque de acuerdo a la evolución de los aliens, con el tiempo pueden llegar a pretoriano y por ende a reina alien. Pero, bueno, es una nariz rioplatense. Sí, es cierto, también, es muy, algunos dirían europea. Esa película debería llamarse Alien Thor. Alberto le ganaría un Alien, no sabemos. Alberto, tenemos que. No, Alien lejos de Alberto, por favor. Alien Evolution. Pinehead versus Depredador. No, Pinehead no, no, Pato, no, Pinehead no, no me diga. Es imposible que un solo humano mate a tantos depredadores. Mató 27, porque había matado 26 y el 27º fue y lo mató. Y están todas las máscaras, y están todas las cosas, y tiene 20 y pocos años. No sé a qué edad empezó a matar depredadores, pero mata como que no hay mañana, ¿no? Al final de Alien Romulus traiciona a Aliens. En Aliens tenemos a dos madres, Ripley y la reina Alien. Aquí la embarazada crea el monstruo, debió pincharle un androide, no ser pinchazo voluntario, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en realidad ella, viste, que busca su propia, para salvarse, ¿no? En Twitch están pasando la uno. Está bien. Eso está bueno. Vean si pueden la uno. Los que hayan visto la 2 o los que estén en duda, vean la uno. Y bueno, el Alien Rojo, comunidad tronquista. Yo quiero ver al Alien común. Bueno, se va a un paraíso socialista. Está viajando nuestra querida. ¿Cómo era el nombre de esta chica? Nuestra protagonista se está yendo para allá. La venganza del Alien. John Wick versus Depredador. Bueno, acá hay buenas películas, ¿eh?
Sobre Blancanieves. No hay nada que hablar de Blancanieves. Ya traje, no sé si la traje. Ah, no, Blancanieves y los 7 samuráis tengo que. Capaz que mañana la largo. Que la tengo revisada esa. Esa me parece más interesante. Esa me parece más interesante. Pero bueno, gente, espero que se hayan divertido. Esto es lo que hay. Un poco, al menos para mañana poder disfrutar un poco el directo, sobre todo con la gente que quiere escuchar a ver qué opinan y todas las cosas que me van a traer y que me van a decir, y sobre todo qué les pareció la película, me parece fascinante, ¿no? Y sé que todos son fan de Alien, entonces está muy bueno eso. Blancanieves versus Alien. Sí, Cenicienta. Ah, y la venganza de Cenicienta también les voy a traer. La venganza de Cenicienta. Y una buena que se llama, que es una adaptación de Alicia en el País de la Maravilla, que se llama Alicia en el País del Terror, que está bueno. Ese está bueno. Pero bueno, saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.